En el segundo programa de este podcast estuvimos hablando de los jugadores que terminaban contrato con el Athletic Club. Y esta vez hemos visto ya todos los jugadores que han renovado y cuáles no. Y con la reciente renovación de Raúl García he querido repasar todas las renovaciones del primer equipo. Y las repasamos con un invitado muy especial. Hoy, en Proyecto Podcast Zurigorri, las renovaciones del Athletic, con Dani Simal. Y en esta ocasión, para poder hablar sobre las renovaciones y aquellos jugadores que han terminado de renovar y uno que no, estamos con Dani Simal. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Dani, que además es un poco tocayo, un poco que comparto con él carrera y además equipo y además ciudad. O sea, estudiante de periodismo en Barcelona y además aficionado al Athletic Club. Escúchame, ¿qué somos? ¿Hermanos lejanos o cómo va esto? Pues debe ser, por ahí tiene que haber alguna conexión o algo. Sí, debe ser algo así. Tiene que ser, sí. Sí. Es curioso y además, bueno, le dije, le quise invitar al programa un poco por esa conexión, además, porque siempre me gusta ver su forma de comunicar con el Athletic Club y cree mejor que empezar a hablar sobre la reciente renovación de Raúl García. Es una noticia que estábamos esperando desde hace mucho y por fin ha renovado hasta 2022 con un año más opcional en caso de que se cumplan ciertos objetivos y además sin cláusula. Dani, en este caso, ¿qué te genera? Sí, yo creo que al final era una renovación que el Athletic necesitaba. O sea, el tener un puntal como Raúl García en el equipo es primordial porque imprime ese carácter donde no llegan las piernas muchas veces en los partidos o no te sale el fútbol, el juego que quieres ejecutar y tal. Yo creo que muchas veces el carácter que imprime Raúl García a sus compañeros también, que se contagia, me parece que es primordial y es una figura muy importante del último lustro en el Athletic y creo que era una renovación que se necesitaba. Ha sido muy importante también en la consecución de la última Supercopa, la reciente. Y creo que además el formato también es acertado porque él mismo yo creo que sabe que a la edad que tiene 34 años, es importante ir viendo cómo va la evolución también, ¿no? Temporada tras temporada. Entonces me parece, es una gran noticia para todos nosotros, yo creo. Y además, no sé si compartirás conmigo esa opinión, yo creo que alguien que influye mucho en esa renovación es Marcelino García Toral, porque yo me acuerdo a principios de temporada que empezó a jugar y luego empezó a ser suplente porque no empezaba a rendir igual. Y yo me acuerdo, y yo me incluyo en esto, yo pedía que estuviese en el banquillo y que empezara a decir, y empecé a decir que este jugador no tenía que contar más porque no parecía estar al mismo nivel que otros años. Sin embargo, ahora es indiscutible que este tío tiene que renovar y así lo ha hecho. Es que es increíble cómo cambia bueno, un poco la confianza, el saber poner a este jugador, saber darle las funciones y saber, sobre todo, sacarle el provecho a un jugador como es Raúl, que ya hemos visto que puede jugar sí o sí, y ahora mismo te digo una cosa, es que es primordial que juegue porque, como tú dices, contagia al equipo y aporta cosas que pocos jugadores del primer equipo te aportan. Bueno, es insustituible. O sea, el perfil que te ofrece Raúl no lo tienes en la plantilla. No sé si lo tienes en el fútbol ni siquiera de la liga. Por lo tanto, es un perfil que había que mantener. Lo que decías referente a que pedía, bueno, que te parecía que no tenía que jugar y tal, lo hiciste tú, lo hicimos todos prácticamente. Sí. Quiero decir que al final es innegable que Raúl al principio de temporada con Gaizka no estaba bien, es una realidad, es innegable. Pero es verdad que todos sabíamos que a raíz de la llegada de Marcelino, Marcelino es un técnico con un perfil muy, muy claro, muy conciso, o sea, se le reconoce. Y yo creo que más o menos ya sabíamos que se iba a intentar meter en el bolsillo a los 3-4 pesos pesados de ese vestuario y, hombre, en ese grupo entra claramente Raúl. Entonces, creo que también se potencia la versión de Raúl a raíz de la motivación que le haya podido imprimir el propio técnico y el sistema que utiliza. Le viene muy bien jugar ahí en punta con Iñaki porque son complementarios. Lo que le falta a uno lo tiene el otro y al revés. Por lo tanto, creo que tanto el esquema como la motivación de un nuevo técnico, un nuevo reto y bueno, y el cambio de discurso al final también del técnico, pues yo creo que todo influye a que estemos viendo al Raúl que estamos viendo ahora y no el de principio de temporada. Yo lo que quiero destacar de Raúl, y es muy importante, es que ya no es solo lo que aporta dentro del campo y es su figura, es decir, su figura tanto dentro como fuera del campo. Sí. Lo comentaba hace poco, porque además ha habido la rueda de prensa tras renovar, que es que Raúl García es un ejemplo, o sea, es un ejemplo
es verdad que es un poco delicado porque ya sabemos que Raúl pues tiene muchas polémicas en el campo, pues cuántas veces hemos oído hablar de que es un cerdo, que siempre reparte, qué Sí. tal, pero es que luego le ves hablar de su profesión, de lo que es jugar a fútbol, de lo que es ser un jugador profesional dentro de este mundo. Ves su figura, cómo transmite, no sé, es que a mí me parece un chico que tiene que ser un ejemplo para, ya no solo para jugadores que llegan al mundo profesional de lo que es el fútbol, sino que además para los chicos de Lezama, que vean a un jugador que realmente transmite lo que transmite, tanto en lo que es llevar esa vida profesional y sobre todo Exacto. lo que es ser dentro del campo, el ser un chico que lucha, que tiene esa garra, esa constancia, ese compromiso con el club, que me acuerdo que hasta se ponía en duda. O sea, es que quiero decir, es una pasada verle y verle transmitir ese mensaje que me parece súper importante, siendo aún considerado uno de los veteranos de la plantilla. Y yo de ti pasaría, si te parece bien, a la renovación de Óscar de Marcos, porque renovó hasta 2022 y ha renovado sin cláusula. Yo creo que es una renovación muy importante en el sentido de que para el primer equipo y para lo que es este vestuario era imprescindible. Sin embargo, es verdad que antes incluso se dudaba de su calidad. Aún así, yo creo que poco dudaron estos últimos meses viendo su rendimiento entre la Supercopa y las últimas jornadas de Liga. Yo creo que la clave estaba en que De Marcos tenía que seguir en este club. Bueno, exactamente. Al final, de Marcos, bueno, se podría establecer un paralelismo en ciertos aspectos con lo que comentábamos antes de Raúl. Óscar parecía ya que encaraba un poquito la cuesta abajo ya de su carrera, ¿no? Y sin embargo, pues una serie de factores, cambio de entrenador, el cambio de discurso, el esquema, yo creo que le han permitido potenciar su versión dentro del campo, ¿no? Al final estamos renovando jugadores, quiero decir, si por mucho mito que seas, si realmente futbolísticamente no tienes cierto valor, el club no te va a renovar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que Óscar de Marcos es el único tío para mí que vuelve del coronavirus con más pulmones que antes. Sí. Porque fue pasar la enfermedad, volvió por una serie de circunstancias, empezó a jugar y el tío, la verdad es que la versión, yo al menos no la esperaba. Yo creo que la mayoría no la esperábamos. Muy contento, más allá de eso, lo que decíamos antes también, fuera del campo es un perfil necesario. El Athletic Club vive de esto, vive de jugadores con esos perfiles, más allá de lo futbolístico, gente comprometida socialmente, con las actividades que hace el club a través de su fundación, ha sido el primero en colaborar, muy integrados en la vida social de lo que es el Athletic. Entonces, bueno, me parece que era necesario tanto en el perfil social como en el futbolístico. Y hay que tener en cuenta que además hay muchos jugadores que se han ido, que estuvieron compartiendo vestuario con De Marcos. Es decir, hablamos de San José, de Beñat, de Susaeta, de Iturraspe, no sé, jugadores que han estado muchos años en el equipo, que eran pilares fundamentales del vestuario, y De Marcos, junto a Iker Muniain y alguno que otro más, De Marcos es de aquellos que tiene que estar ahí, porque si no ese vestuario era difícil de aguantarlo, no porque los demás no tengan galones para llevar el vestuario, sino que al final necesitas gente joven y necesitas gente que sabe lo que es el club porque lleva muchos años. Y De Marcos no me parece que desentone en el equipo. Y además, no sé, tampoco estamos hablando de un paquete, o sea, estamos hablando de un jugador que realmente aporta. Sí, totalmente. Y al final, ya sea en un rol principal o en un rol, digamos, secundario, no le he escuchado una queja jamás. Y un perfil así en un vestuario profesional es primordial. El tío, la verdad es que siempre que ha salido ha podido estar mejor o peor, pero si bien cogemos una línea de su trayectoria, la verdad es que no creo que haya ningún tipo de quejas sobre ella. Estamos hablando de un tío con una década ya de trayectoria en el primer equipo del Athletic Club. Y da igual donde le pongas, que lo va a hacer bien. Da igual, te ha jugado de media punta, te ha jugado de interior, de lateral, de extremo, de lateral izquierdo a veces cuando lo que haga falta. O sea, lo que haga falta, y es un perfil muy valioso para el entrenador, la verdad. Sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, pues veremos cómo va el tema de Marcos. Espero que siga teniendo minutos, que siga estando en el equipo, porque creo que se lo ha ganado y es un perfil que tiene que ser necesario. Y hablamos de una renovación también ganada, que es la de Mikel Valenciaga. Más de lo mismo con el tema de Marcos. Renovación hasta 2022 y sin cláusula.
Es una renovación un poco inédita, yo creo, porque es muy difícil de gestionar, porque Balenciaga tenía ese rol secundario por detrás de un jugador tan poco movible como es Yuri, vamos, es que es imposible quitarle de ahí porque es un jugador top mundial, y me parecía una renovación muy difícil de gestionar. Y yo creo que su clave está en esa Supercopa. No sé si estarás de acuerdo, Dani. Sí, totalmente. Bajo mi punto de vista, en mí, esta renovación marca un antes y un después la Supercopa. El tío sin ritmo de competición, sin estar acostumbrado a jugar partido tras partido en 3 días, a raíz de la baja de Yuri por sus problemas y tal, es que se gana la renovación, es que se la gana. Al final sujeta muy bien a Dembélé en la final, hace unas semifinales, bueno, sufriendo más o menos, pero cumple. Es otro perfil de Marcos en el sentido de que más allá de su calidad o futbolística o sus características o el montón de factores que influyen, yo creo que es un perfil necesario. Ya te digo, yo antes de la Supercopa pues igual no era tan favorable a esta renovación, pero el tío va, se planta difícil, la Supercopa, hace lo que hace y es que se la gana él solo. Es que por rendimiento no estaba, o sea, quiero decir, es que yo de hecho tengo un tuit que, vamos, que lo marcaría, que ponía Balenciaga no puede jugar ni un minuto más aquí. O sea, era un poco tajante, pero es que no rendía, o sea... Y me sorprendió para bien. Y oye, no me quejo porque creo que ahora mismo es un perfil muy importante, ya no solo por el tener un lateral que supla a Yuri, porque no va a estar las 38 jornadas de liga y las X rondas de copa y si fuera así, pues las rondas de competiciones europeas, sino que además va a servir un poco como de parche a los jugadores jóvenes que pueden llegar, ¿no? Se habla mucho de Imanol García Albeniz, de que es un chico que promete mucho y que puede llegar al primer equipo, y Valenciaga puede servir de ese, mientras Imanol mejore, pues tenemos a Valenciaga y sin ser Valenciaga, bueno, no deja de ser un jugador profesional, ¿no? Pero es un perfil más que interesante para esa mejora que puede ser un lateral de mucho futuro como es Imanol. Sí, exacto. Al final bueno, necesitamos tiempo. Luego lo comentaremos, te comentaré sobre eso también, el tema de Mikel Vesga, porque para mí pasa algo así con él. Pero bueno, en relación a Mikel Valenciaga es esto. Al final, durante ese proceso de los proyectos que tú puedas tener, tanto si son fichajes como si son canteranos, tú necesitas a alguien que te cumpla ese rol estratégico, ¿no? Al final tú tienes un titularísimo que no lo quita nadie de ahí si no lo quita su salud, que es Yuri, y a partir de ahí ese rol Valenciaga, pues sobre todo a raíz de la Supercopa lo cumple muy bien. Entonces al final no estamos renovando a Valenciaga por 5 años, quiero decir que igual ahí ya nos pasaríamos, hacemos un año, bien, es un perfil que lo cumple, se lo ha ganado y para mí perfecto. Yo lo renovaría de año en año, ¿eh? O sea, es decir, a partir de a ver cómo rinde el año que viene, a ver el tal, y según lo que venga de atrás. Y es un chico que se ha ganado el respeto y el estar en el equipo si hace falta. Claro, rendimiento, planificación de plantilla, etcétera. Lo que te suba por abajo, que bueno, hay que ver cómo evoluciona en función de todos esos factores, pues año a año ir viendo si conviene o no. Exacto. Yo creo que hay otro jugador que conviene mucho, que es un vencedor. O sea, un chico que ha renovado hasta 2025, cláusula de 40 millones y una cláusula más ascendente. Ahora hablaremos lo que es el jugador, vamos a hablar de lo que es el contrato en sí. Los años no me quejo, es decir, hasta 2025 yo creo que más no se puede pedir. Mira, si renueva hasta 2040, pues mira, mejor, porque este chico promete, vamos. Pero lo que me cuesta un poco entender son esa cláusula de 40 millones y siendo ascendente. Es que yo creo que es un chico que tendrías que haber renovado desde ya a 100 y pico millones si hace falta, me da igual, pero es que ese chico... yo no te digo que ahora tenga que venir un club, pero es que no, vamos, en cualquier momento te puede venir un equipo Premier, un Manchester United, un Chelsea, cualquiera de estos, y ve él en vencedor, su futuro centrocampista, y adiós, muy buenas. No sé cómo lo ves tú, pero a mí esa condición me cuesta aceptarla. Sí, al final yo creo que también se intenta con el tema de la cláusula ascendente un poco equilibrar eso. Sí es verdad que con las cifras que últimamente se estaban moviendo en el mercado, bueno, es un poco de riesgo el tener a un jugador con tanta proyección. El chico tiene 20 años ahora, quiero decir, que al final tiene una carrera de fácil 12, 13 años a un muy buen nivel. Entonces, sí, 40 millones, bueno, ya nos han venido a buscar por 65 a la Laporte, ya nos han repescado a Kepa por 80, quiero decir que hay clubes en Europa que si el chaval despunta pueden perfectamente pagar eso.
Claro, también está la variable de que él se quiera ir, ¿no? Entonces, bueno, sí quizá de ese contrato me chirría un poco el tema de la cláusula, es verdad. No me tiene mosca porque creo que 40 millones también No, hay que pensárselo un poquito también. y más en tiempos de Pero COVID, que también esas claro, cifras a claro, veces claro, bajan un claro, las poquito. Pero... circunstancias sociales también influyen mucho. Sí, sí. La duración me parece fantástica y yo creo que tenemos medio centro ahí para muchos años. Lo que dices tú, ojalá hubiese renovado no 2025, 2030, ¿vale? Sí, sí. Lo que haga falta. Pero bueno, más o menos, primer contrato, así una vez el chaval se está asentando en lo que es las alineaciones de Marcelino, en dinámica de primer equipo desde hace tiempo ya. Me parece bien. Quizá, sí, evidentemente, si la cláusula fuera de 80 millones en vez de 40, pues estaría mejor. Pero bueno, Y hablamos de me un dejo jugador, satisfecho. que además el puliendo errores. Es decir, el otro día cometió un error ante el Sí. Levante en la ida y aún así seguimos hablando de un pedazo de jugador. O sea, quiero decir, si ya estamos hablando de estas maravillas con 20 años y además tampoco es que haya sido, entiéndeme, no ha sido muy determinativo o muy decisivo en alguna acción muy clara que ha metido un pase espectacular y en el momento en el que coja vencedor y coja ese rol que yo creo que tenía en el Bilbao Athletic, que era llevarse Sí. un poco el equipo a las espaldas y es que filtraba unos pases que daba gusto ver a Ahí te Vencedor. veo ahí. Y en el momento en el que le veamos eso en el primer equipo, que yo creo que no va a tardar, y yo lo aseguro desde ya, es que vamos a hablar de un centrocampista, no sé, a ver, yo le daría el Balón de Oro, pero no, pero está claro que Unai es un chico con una progresión sencillamente, vamos, digna digna de un jugador muy top de la liga. Yo creo que es una mezcla entre lo que ya se le ha podido atisbar en detalles y de lo que se le atisba en un futuro, de lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí. Yo creo que a mí de lo que más me gusta lo que ha dicho tú, me parece que es muy vertical, en un medio centro es importante, ¿no? Quizá con Gaizka mareábamos mucho la pelota de un Uf. lado a otro. Yo creo que Marcelino le ha venido bien porque también le ha introducido el tema de jugar más vertical y yo creo que superar líneas de presión en base a pases se le da muy bien. Me sorprende que un chico con 20 años tenga esa madurez, ese saber estar en el campo. Esos galones. Esos galones, esa capacidad para en un momento dado apoyar, digamos, a cualquiera de sus compañeros, a cualquiera de los líderes que tiene este equipo en tirar del carro, ¿no? Y bueno, ojalá nos dure mucho más, ojalá que antes de 2025 renueve por otros 5 o 10 años más y que en ese tramo pues hayamos conseguido los éxitos que la institución se propone, ¿no? Está claro que con Vencedor no hay duda, es un chico que tenía que estar ahí, que ha renovado y vamos, y con mucho gusto, sí. Pero hay un jugador que es un poco más polémico, que es el señor Mikel Vesga. Ha renovado hasta 2024 con una cláusula de 50 millones. Quiero que des tú tu opinión y ya daré yo la mía. Te dejo yo a ti. A ver qué opinas tú y ya doy yo la mía. Vale. Volvemos a lo que te comentaba antes, ¿no? Yo Mikel Vesga lo hubiese renovado. Depende. Depende de un poco la planificación que tengas en la plantilla, depende de lo que pretendas con la gente que te está subiendo, ¿no? Llámese Unai Vencedor, llámese Oyerzárraga, los que ya tienes, ¿no? Dani García, Unai López, para actuar en ese medio centro, ¿no? Con diferentes perfiles, pero bueno, en posiciones parecidas. Si lo hubiese renovado yo, pues si lo hubiese renovado, te puedo asegurar que no hubiese intentado que no hubiese sido hasta 2024, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido 3 años de golpe en un jugador con un perfil así, como el de Mikel Vesga. Yo no lo hubiese hecho por tantos años. Sí o no, no lo sé, tendría que haber estado ahí, ¿no? Ver un poco cuál es la planificación deportiva de la primera plantilla y entonces decidir. Tengo claro que por 3 años no lo hubiese renovado, aunque bueno, el chico no ha hecho malos partidos a veces, pero claro, también a qué queremos aspirar, ¿no? Yo creo que queremos dar ese pequeño salto de calidad. Entonces, ¿qué nos compensa? ¿Tener a Mikel Vesga hasta 2024? Yo creo que no, pero bueno, quizá un formato más correcto, pese a ser un jugador más joven, hubiese sido un 1+1, una cosa así, ir viendo a final de temporada cómo va la cosa, si lo quieres retener para el año siguiente, si no.
No sé, 3 años me parece excesivo. Pues es mi turno. A ver, es que yo pocas veces soy amante de Mikel Vesga. No me voy a esconder. Me llamó mucho la atención con el Sporting cuando estuvo cedido y me pareció un chico con mucha calidad. Y de hecho, cuando estuvo con el Cuco Ciganda en la pretemporada, las primeras rondas de playoffs de Europa League, me pareció un chico muy interesante. Y a partir de ahí, creo que es un chico que no se ha sentado del todo bien en el primer equipo. Me explico. Cuando llegó Dani García, quitando la etapa Berizzo, Dani García es un chico que ha rendido bastante bien. Yo creo que pocas veces se puede conseguir una regularidad como la ha tenido, por ejemplo, Dani García. Es cierto que también ha sido muy criticado, pero porque, muchas veces pedimos juego de pies a alguien que tampoco los tiene muy caracterizado. Entonces, claro, partiendo de esa base, Mikel Vesga ahora mismo tiene 27 años, es decir, ya no hablamos de una joven promesa, no es tiene 23 y puede mejorar, no, es que tiene 27, debería estar, partiendo de la filosofía base del fútbol, tiene que ser un jugador consagrado. Y mi sensación desde fuera es que Vesga no ha conseguido eso, es decir, no ha conseguido un rendimiento que tú digas, Vesga ahora está en su mejor momento, porque siempre creo que tiene margen de mejora. ¿Que puede mejorar de cara a 3 años, por ejemplo, o de cara a estas siguientes temporadas? Obvio. Aduriz terminó con 30 años teniendo una carrera súper normalita y a partir de 31 para arriba ha sido uno de los mejores delanteros de la historia del Athletic. Y eso es así. Claro, ahora estamos hablando de otro perfil también. Exacto. Y ya estamos hablando de Derich Aduriz. Yo lo siento mucho, son palabras mayores. Entonces... Vesga, no te niego que podría haber renovado como podría no haber renovado. Yo creo que es interpretativo. Partiendo de eso, creo que la renovación de Vesga es como que habla mucho más de la intención que hay. Es decir, renuevas a un jugador con una cláusula de 50 millones y hasta 3 años más. Es cierto que las cláusulas van distintas con Athletic, pero estás hablando de 3 años más. Y estás hablando de un jugador que parece que tú le quieres en el primer equipo durante varias temporadas. Sincera y personalmente, estoy de acuerdo con lo que tú dices de renovarle, si eso en un 1+1 o alguna otra fórmula, al final no mandamos nosotros, pero bueno, esto claro, al final lo deciden ellos, pero es que mi sensación es que no me da la misma fiabilidad la progresión, la posible progresión de Mikel Vesga que la que puede tener, por ejemplo, Perun Olascoain, porque también, más que nada es que, no sé, le veo, no veo los mismos tintes, entonces, a mí me sabe muy mal, pero... Es que Vesga no le veo ni con los años, ni incluso la cláusula, porque no es... No sé, hay muchas veces que puedes vender al jugador, que puede ser, puede ser que Vesga, oye, tenga 2 años malos, no cuente con ningún minuto más y digamos, pues lo vamos a vender. Pero es que sabemos que Athletic no es de vender jugadores. Yo creo que con 27, 28 años ya tienes que haber demostrado algo más como Exacto, para ganarte una renovación por 3 años, ¿no? Lo que te comentaba antes es un poco... Yo no tengo claro si lo hubiese renovado o no, pero en el caso de haberlo renovado tengo claro que no lo hubiese hecho por esta extensión. No sé, es lo que dices tú, Perú, los dos Unais, Dani García. Hostia, se me hace como un poco de overbooking en lo que es la posición. ¿Qué es eso? ¿no? Además está bastante bien cubierta, en el sentido de que no es que no tengas jugadores que vengan bien, o sea, que hay jugadores de Lezama también muy interesantes en ese puesto. O sea, no es que, no sé, tenemos por ejemplo a Peñat Prados, que juegan en el mismo sitio, no sé. A mí me sabe mal, pero me genera muchas dudas. Digo me sabe mal porque... Al final los jugadores hay que apostarles su confianza y que poder, bueno, quién sabe si Vesga mejora, pero no me da esa sensación como me la puede dar con, no sé, convencedor, ¿no? Que hablábamos de que, en 10 años pues puede ser un jugador top para el primer equipo. Y Vesga, pues a mí no me genera eso. A partir de ahí yo sé que es un jugador que va un poco por gustos. Sigo pensando que le falta esa sangre que tanto se comenta. O sea, yo creo que la necesita y más para competir en partidos tan importantes como pueden ser, pues no sé, partidos de primera o ahora las semifinales de Copa. No sé, yo creo que estas cosas tendría que pulirlas, pero no me da esa sensación. Ojalá me calle la boca, porque mira, si rinde mejor, que me voy a quejar, pues no, la verdad es que no. Y eso es lo que yo creo. No sé si tienes algo más que decir sobre Vesga, porque quiero pasar también al próximo jugador. No, en principio eso. Al final yo creo que coincidimos bastante en el tema. Ya te digo, todo dependiendo de la planificación deportiva, pero no lo hubiese hecho por la extensión hasta 2024, la verdad. Pues la última de las renovaciones del primer equipo ha sido Oyer Zárraga. Ha renovado hasta 2023 porque tenía ese... Bueno, que podía haber renovado si él
ahora mismo no me acuerdo muy bien, me pilla un poco en fuera de juego, pero básicamente que renueva hasta 2023 y además con dorsal en el primer equipo, ese dorsal 19 que ha dejado Codro, que se ha ido cedido al Valladolid. Y me parece una noticia súper excelente, más que nada porque Zárraga, con que le veas, no te pido que te veas toda su temporada, le das 3 partidos del Bilbao Athletic y vamos, es que no hace falta mucho para darte cuenta de que es un chico que promete y mucho y tiene una calidad sencillamente espectacular. Más que la renovación en sí, creo que existe un error de bulto, y no sé si concordarás conmigo, Dani, que es que con Zárraga, o sea, se ha quedado en el primer equipo teniendo en cuenta todo lo que hay en el overbooking, que sé que tú comentas en el mediocampo, que parece que, vamos, parece que todos están por delante de él, más que nada igual por decreto, más que por calidad, más que nada porque yo, por ejemplo, hablando de posiciones, pondría a Zárraga por delante de Vesga, sin querer yo mostrar mi hate por Vesga, pero Zárraga yo creo que tenía que haberse ido cedido en invierno, bajo mi punto de vista, a un equipo de segunda donde sí que pueda contar con minutos. No sé cómo lo ves. Sí, no sé si se piensa en eso también de cara a hacerle ficha del primer equipo. No sé si se tiene la pretensión de cederlo en el mercado de verano, no lo sé, ¿eh? Yo creo que es un jugador que apunta maneras, o sea, apunta muchas maneras. He tenido la ocasión de verlo en el filial, me ha encantado, me ha encantado. Sí. Y yo creo que igual también se piensa en eso, en cederlo y que vaya madurando su juego en un fútbol ya más digamos, máximo nivel, en el sentido de no jugar en segunda vez, sino ya cederlo a otro equipo, ¿no? Igual se piensa en eso, no sé, igual también por eso se ha renovado a Vesga, lo que decíamos antes, no lo sé, pero yo tengo muchas esperanzas puestas en Oyer Zárraga. La verdad es que me gustaría mucho verlo en un futuro medio plazo con Unai vencedor, con Unai López, que es una debilidad mía. Y no sé, espero que tenga las oportunidades que merece en los próximos años para ir viendo cómo evoluciona. Es que, no sé, me sabe mal por Zárraga más que nada porque yo creo que ahora, a partir de que estamos en febrero, a final de temporada, no creo que cuente mucho. Y no porque Zárraga no cuente con esa calidad, sino porque parece que desde el club lo que se busca ahora son resultados inmediatos, el sacar resultados a lo loco, y no veo que Marcelino cuente con él, más que nada porque no es que no tenga calidad, sino que Marcelino ya dijo que no le gusta improvisar. Y parece que cuenta más con esos jugadores que antes han contado, más que con esos jugadores que aún quedan por verles jugar. Y me sabe mal porque la gestión, creo que con Zárraga, de momento, está siendo buena en el sentido de que ha renovado, pero no está siendo buena de cara a que es un chico joven que tiene que jugar, porque es que si no, vas a perder, o sea, el jugador va a perder rodaje y me sabe mal por eso, porque no es que te vas a perder mucho de él. Sí. Sobre el jugador, podemos hablar maravillas, pero es que no acabamos si no. O sea, yo no quiero que el programa dure 2 horas porque de Zárraga puedo hablar todo el día. No sé si tienes algo más que decir de Zárraga, que quiero pasar a ese jugador que no ha renovado. Bueno, más que decir de Zárraga, quizá, bueno, vamos a darle la oportunidad también a Marcelino de tener una pretemporada, de tener más espacio, porque al final, cuando ha llegado en enero, ha venido todo rodado, ¿no? No ha tenido casi tiempo, ha tenido que un poquito trabajar sobre lo que ya venía trabajado de antes, y entonces, bueno, me gustaría verlos a los dos con una pretemporada, con tiempo para trabajar, no lo sé, ojalá le encuentre el hueco pronto en el primer equipo. Lo encontrarás segurísimo porque no tengo duda de su calidad, y un jugador que parece que no tendrá ese hueco en el primer equipo es el señor Yago Herrerín. Parece que no va a renovar, lo veo muy complicado, no ha jugado, apenas no parece ni que sea el segundo portero, porque Ezquieta fue quien jugó las rondas coperas y es el que siempre va convocado, y parece que el tema Yago Herrerín, bueno, es que a mí me sorprende que Yago no se haya ido antes. Y aún así está ahí. El otro día, no sé si es cierto o no, pero parece que se filtró que cobraba 1 millón de euros anual. No sé qué decirte, es que yo creo que es un chico que se tenía que haberse ido por muchos motivos, porque no tenía hueco, porque, bueno, podría hablar del tema de que siempre llega a las pretemporadas con estado físico que yo, sinceramente,
No creo que esté a la talla de un jugador de primera categoría, aunque, bueno, insisto, esa es mi opinión. Y es que además, no sé, hablaba de que tenía 7 u 8 ofertas, y yo sin querer faltar al respeto, obviamente no opino de él faltando al respeto, pero es un chico que tenía que haberse ido hace bastante, por el club y por él, por su carrera, siendo portero, que podría estar en cualquier otro equipo de la élite. Sí, sí. Bueno, en Bilbao se vive muy bien, dicen, ¿no? Sí, sí. Al final también va un poco en la ambición de cada uno, ¿no? Supongo que tendría un buen contrato, no sé si él ambicionaba ser primer portero en un equipo de inferior nivel o ya estaba cómodo con lo que tenía, con lo que tiene, vaya. Yo coincido contigo, yo creo que es un tema que se tenía que haber acabado bastante antes. No me parece que tenga, sinceramente, hablo desde la opinión sin querer ofender a nadie, no me parece que tenga el nivel para ser portero del Athletic. Creo que Ezquieta es bastante mejor, me ofrece más seguridad para cumplir ese rol de segundo portero. Bueno, a la de Ezquieta, podríamos hablar se habla, mucho, pero sí. Se habla de ¿se esa, habla? bueno, se habla de esa cesión y que venga otro portero, lo cual me gusta mucho esa idea de traer a un portero a coste cero. Imagínate cómo está colocado Yago Herrerín en este equipo, Sí, como para sí, buscarle otro portero sí. a coste cero por encima de él, o sea. Por eso te digo, no, yo creo que ya no tiene una edad como para andar jugando con cesiones, historias de estas. Entonces, simplemente para mí el debate con Herrerín yo creo que ya dio de sí, cumplió una función en su día cuando hubo el problema que hubo con la portería. Creo que ya dio todo de sí. Supongo que él, no dudo para nada de su voluntad de hacerlo lo mejor que podía. Y ya está, creo que es un tema que no da más de sí, que no tiene condiciones para ser un segundo portero del Athletic Club actualmente. Y creo que su puesto lo debería ocupar otro. Para mí el tercer portero del Athletic Club, esto ya es personal, supongo, no sé si coincidirás, Sí, siempre debe ser el primero del Bilbao Athletic. Por lo estoy de tanto, acuerdo, sí. Pero sin estar en el primer equipo, ¿eh? Estar no, ahí en el exacto. Bilbao Athletic que juegue. Y luego ya es eso, te hace falta tenerlo ahí porque es que al final en Lezama se generan porteros muy interesantes. Y lo Joder, hemos estado viendo estos claro. años anteriores y lo seguiremos viendo porque es que, bueno, yo no sé qué se toman. No sé si es que Como, realmente tenemos preparadores muy buenos, pero oye, yo como no que me quejo porque nuestra... mira. Sí, como que nuestra venta más cara es un portero, ¿no? Sí, Al final, curioso. Curiosamente, sí, imagínate. bueno. Porteros buenos por suerte, hemos sacado muchos y creo que por ahí no va a andar el déficit. Un posible déficit de Lezama no va a andar por la portería, ¿no? Está claro. Sí, en cuanto a Rerín, pues eso, yo creo que ya es un jugador que no da más de sí y se debería encontrar una salida amistosa, finalización de contrato, agradecimiento y ya está. Y a otra cosa. Básicamente. Pues ya no nos quedan más jugadores por repasar. Estos son todos. Y no queda otra que cerrar el programa. Dani, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Ojalá tenerte más veces porque es un gustazo enorme hablar contigo sobre el Athletic. Y bueno, yo cuando quieras nos vamos a tomar algo en Barcelona. Cuando quieras. Hablando de periodismo, de conexión, de lo que tú quieras, del Athletic, de lo que tú quieras. Pero es un placer cuando enorme. Nos dejen. Exacto. Cuando nos dejen. Cuando tú quieras. El placer es mío, la verdad. Estoy encantado de poder haber venido a tu proyecto. Y nada, que cuentes conmigo para las ocasiones que sean, para que sea, ¿vale? Vale. Y a ti, oyente, que nos está escuchando, pues gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima semana con otro programa y con otro tema relacionado con el Athletic Club.